Buenas noches, como todos los jueves, estamos en Más allá de tu mirada. Mi nombre es Sandra Martín y les doy la bienvenida al programa. Hoy va a estar con nosotros, es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, efectuó estudios de posgrado en Psicología Cognitiva, tiene un doctorado en Ciencia de la Gestión, es columnista en medios gráficos, radiales y televisivos, autor de libros, entre ellos Lo que el dinero no puede pagar, nominado para el Martín Fierro de Radio al mejor analista político y económico. Desde el 10 de diciembre del 2021 es miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Hoy nos visita en Más allá de tu mirada. Hoy nos visita el diputado Martín Tetaz. Diputado, buenas noches. Sandra le habla. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Sandra. Muchas gracias por el llamado. No, muchas gracias a usted por estar en el programa. ¿Cómo anda, Martín? Pero muy bien, muy bien. Muy bien. Un poco cansado, pero bien. Están trabajando muchísimo, Martín. Sí, lo que corresponde, ¿no? O sea, el Congreso estuvo parado un montón de tiempo porque no le convenía al propio gobierno y ahora finalmente han tomado la decisión de empezar a sesionar en las comisiones y obviamente hay un montón de temas pendientes, entonces... se observa bastante actividad. Sí, inclusive hoy presentaron varios diputados de Juntos por el Cambio un proyecto de ley que presentaron sobre regulación de la protesta social y manifestaciones en la vía pública. ¿Nos puede contar un poquito de este proyecto de hoy? Sí, claro. Básicamente, hoy se vio en Buenos Aires prácticamente bloqueada toda la ciudad porque había una manifestación muy importante que no hay ninguna necesidad de que corte el funcionamiento de toda la actividad que se desarrolla, ¿no? Entonces, hay dos derechos constitucionales en pugna. Obviamente el derecho a la protesta es un derecho que hay que garantizar, pero al mismo tiempo también está el derecho a la circulación y hay gente que quiere ir a trabajar, ¿no? Entonces hay que tratar de garantizar esas dos cosas, por eso proponemos que no se pueda cortar ninguna vía de manera permanente, que las manifestaciones tengan que irse a los lugares como por ejemplo a las plazas y que haya que dejar libre la circulación de la mitad de las vías cuando se hace una marcha para que pueda circular sobre todo transporte público y ambulancias, ¿no? Y la novedad, porque muchas de estas cosas ya están de alguna manera en la propia letra de la Constitución, la novedad es que lo proponemos como un tema para consulta popular. Sí, eso lo leí. Vote, sí. Y definitivamente zanje esta disputa y le dé poder un poco a los poderes ejecutivos de los distintos lugares para que garanticen que circule la gente. Sí, eso lo leí, que lo querían someter a consulta popular. Muy bien. Martín, le voy a hacer una pregunta, ¿no? Desde su mirada actual de diputado, ¿cómo ve hoy el escenario económico actual? Bueno, obviamente muy complicado, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Está muy difícil la situación porque el gobierno no parece tener noción de la situación que está pasando. Hoy se conoció el dato de inflación, este 6%, si usted lo analiza, le da 101%, es un nivel de altísimo. De precios muy, muy alto, muy grave, además porque es una velocidad a la cual si usted pisa la banquina termina muy mal, entonces... En ese contexto no se ve que el gobierno tenga una capacidad de reacción o esté implementando un plan nuevo o esté analizando un programa. Más vale lo que se ve al gobierno es acelerando todavía más, ¿no? Entonces, no, esa es la preocupación. Y tampoco hay volumen político. El propio gobierno está fracturado. El kirchnerismo más duro boicoteándolo al propio presidente. Entonces, la verdad que en ese contexto el panorama es muy, muy complicado por lo que queda del mandato de este presidente. Martín, si yo le digo, nada será igual, un viaje a la economía del futuro, parafraseando un poco el título de su libro, ¿no? ¿Qué nos diría? Bueno, tal cual, porque hay grandes transformaciones que no solamente en el futuro ya están transformando, modificando dramáticamente la forma en que se crea valor, por un lado. Hay formas de creación de valor que ya no requieren el trabajo, como nosotros lo llamamos con costo marginal cero. Por ejemplo, una aplicación como Netflix, una vez que hizo un producto, ahora tiene todo ganancia porque cada vez que penetra en un mercado nuevo no tiene que fabricarlo de vuelta, ¿no? No tiene costo adicional para fabricar esos productos.
al mismo tiempo hay una uberización de la economía, el fenómeno de intermediación que se ha eficientizado de una manera brutal con las plataformas. Entonces, por ejemplo, en los últimos años con la pandemia el comercio tradicional se achicó, pero fue reemplazado por Mercado Libre, por Amazon, por compañías que obviamente tienen una forma de intermediar mucho más eficiente, mucho más barata, pero que cambian dramáticamente el mapa del comercio tradicional. Y esto está pasando en otros sectores, como por ejemplo la intermediación financiera o los propios medios de comunicación, ¿no? Bien. Martín, ¿y los desafíos que tiene hoy como miembro de la Cámara de Diputados? ¿Podría más o menos comentarnos un poquito por esa vía? Sí, obviamente hay un montón de desafíos que tienen que ver primero con identificar cuáles son los problemas que requieren solución urgente para que uno pueda armar los proyectos para esos desafíos. Pero lo más importante es primero construir consenso en cada proyecto que presentamos para que nos permita broquelar con otros bloques, porque nosotros no tenemos mayoría en el Congreso, tenemos 116 diputados, y para imponer una norma usted necesita 129, ¿no? Entonces hay que ir a negociar con esos otros 13, primero hay que convencer a todo el bloque de una propuesta y después hay que ir a negociar y a conseguir el apoyo de otros legisladores, de otros bloques. Entonces, ahora, por ejemplo, con el tema de la ley de alquileres se está viendo eso le iba a preguntar. El esfuerzo por coincidir en un solo dictamen que permita que esa ley se pueda derogar en la mayor medida posible, ¿no? Pero el tema es 2 años, 3 años, ¿no? Como que muchas personas quieren a 2 años y también desde el Congreso tengo entendido que algunos quieren a 3 años, como que hay también un tema de tiempos. Sí, claro, el kirchnerismo más duro no quiere cambiar nada, esencialmente quiere hacer un dictamen que prácticamente no cambia nada, pero esto es uno de los grandes problemas que tiene la reforma. La propia ley de alquileres tiene un gran problema, esencialmente en que estiró la duración de contratos en un momento de gran incertidumbre, y esto es lo contrario a lo que se sugiere. Momentos de gran incertidumbre son momentos en los cuales se tratan de hacer los contratos más cortos, no más largos, y esto obviamente hace que se retire de la oferta un montón de sectores de la economía, un montón de propiedades, y con menos propiedades en la economía obviamente todos los alquileres son más caros, más difíciles de conseguir, y eso requiere sí o sí volver al esquema de 2 años. Es casi, le diría, un imperativo a esta altura del campeonato. Oh, perfecto. O sea, es lo urgente versus lo prioritario, ¿no? Más o menos, ¿cómo definiríamos este contexto? En toma de decisiones, ¿no? Con respecto... Está todo, porque al mismo tiempo que estamos discutiendo eso, también estamos discutiendo, como le dije más temprano, la ley que ordena la circulación en la vía pública. Sí, la regulación de la protesta. La reforma al monotributo. No hay necesariamente una contradicción entre el presente y algo que fuera de manera más permanente, ¿no? O sea, obviamente la ley de alquileres es una prioridad porque sigue pasando el tiempo y la gente tiene cada vez más problemas con el alquiler. Pero eso no quiere decir que otros temas de mediano o de largo plazo no puedan ser tratados también. Y desde su mirada, el impuesto a la renta inesperada, ¿qué opina, Martín? Bueno, el problema es el criterio, ¿no? Ya hay un impuesto en Argentina a la renta inesperada que se llama impuesto a las ganancias. Si usted gana más, paga más; si usted gana menos, paga menos. Ese es el esquema. Lo que ahora el gobierno quiere hacer es agravarlo un poco más al impuesto a las ganancias, pero para un solo lado. O sea, a nosotros nos parecería razonable si fuera para los dos lados. Imagínese que usted en un año gana más que en el año anterior, entonces en vez de pagar 30-35% de ganancia paga 40%, pero entonces cuando gana menos que el año anterior tendría que pagar 20%, digamos, ¿no? Entonces ese sería bastante razonable. En la práctica lo que termina siendo, Sandra, es una medida que intenta simplemente poner un impuesto más, y esto que el gobierno hace con tanta facilidad, que lo de simplemente tratar de agregar impuestos, bueno, acá otra vez lo encontró con este impuesto más, ¿no? El tema es qué va a pasar en el escenario 2023, ¿no? Porque me parece que va a ser INDEC versus las encuestas. No sé cómo lo está mirando usted, ¿no? Como surfeando unas olas de las circunstancias en función de todo esto que está pasando en el contexto actual. Sí, usted dice INDEC, ¿por qué? ¿Por qué contrapone el INDEC con las encuestas?
Porque yo creo que la gente se va a fijar mucho en lo que está pasando con el tema de la inflación. No sé qué opina. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, eso va a influir sin duda, claro, claro, no ¿Cómo tenga está, o duda. sea, cómo Es- está hoy el tema de, a ver, cuando empezamos estuvo hablando del tema de la inflación, ¿no? Y yo creo que este tema de estos indicadores que estamos teniendo va a marcar bastante el escenario político 2023. No sé qué opina, Martín. Sí, sí, sin duda, sin dudas. Obviamente la gente es más cortoplacista en la memoria al momento de Tiene votar y razón, sí. si el gobierno lograra bajar la inflación a medida que nos acercamos a la fecha electoral, probablemente mejoraría sus chances. Hoy, la verdad que si hubiera elecciones con este contexto, sería muy difícil para el gobierno ganar, pero es cierto que va a estar muy condicionado el resultado de la elección y el de las encuestas también a medida que nos vayamos acercando a la elección, por lo que esté pasando con la economía y por si el gobierno efectivamente pudo bajar en los próximos meses la inflación o este problema sigue siendo lo grave que es ahora, ¿no? Exacto, exacto. Martín, usted incursionó en la rama de la psicología cognitiva y eso a mí siempre me llama la atención y siempre se lo pregunto, ¿no? ¿Cómo describiría usted el paradigma, si hay un paradigma, ¿no? De sobreinformación versus desinformación en el contexto actual, ¿no? Para los que... En realidad la gente cada vez más selecciona la parte de la información que quiere consumir. Entonces, el equilibrio de información debe considerar las dos puntas, la punta de la emisión de la información, pero también la punta de lo que hace el receptor. Usted puede ver de un lado del mostrador y ver que hay 1,5 millones de radios, que de hecho las hay, porque hay un montón de radios, como la de ustedes y como la de otros colegas, y uno dice, están bombardeando permanentemente, pero si usted le pregunta a la gente si se siente bombardeada por la información, la verdad que la mayor parte de la gente directamente apaga los medios tradicionales y va a las redes sociales y consume en las redes sociales lo que quiere. Entonces va a buscar una información determinada en las redes sociales. Obviamente, en ese contexto, la producción de información que consume la gente no está gobernada por los medios tradicionales y por lo tanto puede ser que usted usted me va a decir, en el WhatsApp me llegan todos los días versiones, cadenas, videitos, cosas que me mandan mis amigos. Bueno, sí, esa intensidad está, pero usted siempre puede elegir silenciar a aquellos amigos que mandan permanentemente cosas, chequear la información cuando aparece una información que podría ser falsa, googleándola. Es decir, yo creo que hoy el consumidor tiene mucho más poder en los medios que el que imaginábamos hace unos años y que no hay que mirar tanto el lado de la oferta como lo estamos mirando. Martín, yo sé que está con el tiempo justo porque sé que va a otro programa también y le agradezco esta deferencia, pero me gustaría ir también un poco por el lado ontológico suyo, ¿no? ¿Qué le diría Martín economista al Martín diputado que es hoy? Justamente buena parte de la función que tengo yo en el Congreso es la de tratar de bajar la economía a la realidad de los propios legisladores, ¿no? Ayer, en la discusión en la cual se estaba discutiendo la ley de alquileres, yo me fui con la sensación de que no había hecho suficiente docencia, que había sido por ahí demasiado técnico en la explicación, que no nos estábamos escuchando entre los legisladores por las cosas que escuchaba después de mi presentación, que realmente no nos estábamos escuchando y que falta mucha tarea de docente adentro de la propia Cámara y que eso es lo que tengo que hacer como legislador, tratar de ser menos economista y un poco más docente. Martín, lo que el dinero no puede pagar, mitos y verdades, ¿qué nos diría? Es que ese libro esencialmente es un libro de economía de la felicidad, es una rama de la Exacto, economía sí. que se puso de moda hace unos años y que lo que busca medir es el bienestar, es decir, se hace sobre encuestas subjetivas que le preguntan a la gente cómo evalúa su situación, si está muy feliz, algo feliz, para nada feliz o poco feliz, digamos, y con esas encuestas uno trata de investigar cuáles son las variables socioeconómicas que conducen a ese nivel de satisfacción. Y uno de los resultados más notables, y que es el corazón del libro ese, es que no tiene tanto que ver con los niveles de ingresos. O sea, por supuesto, usted tiene que alcanzar un umbral de ingresos para no estar pasando necesidades, pero una vez que usted ya tiene un ingreso de clase media, el crecimiento de los ingresos, ser un poco más rico, por decirlo de alguna manera, la verdad que no mueve mucho la aguja de la satisfacción personal, la aguja de la felicidad. Entonces pasa más por el tiempo que pasamos con la gente que queremos,
por las actividades sociales. Ese es el tipo de cosas que nos mueven la satisfacción. Bueno, y Martín, y la última pregunta, porque sé que está por entrar otro programa y le agradezco, pero de corazón, y sabe que sí. No puedo no mencionar el programa, así que, ¿qué hay más allá de la mirada hoy del diputado Martín Tetaz? Más allá de... O más acá, no sé, como quiera, Martín. Sí, más allá de la función de diputado, obviamente soy un padre de familia que quiere criar a sus hijos felizmente, pasar un poco más de tiempo con ellos, desarrollarme. Hoy esto del diputado es una cosa circunstancial, digamos. Hoy me toca ser diputado, pero no, yo me voy a dedicar siempre a la política. Estoy haciendo un esfuerzo para tratar de transformar las cosas que no me gustan de la Argentina, y si lo logro me voy a dar por satisfecho, y un poco esa es la misión que tengo acá, ¿no? Tratar de, por ejemplo, frenar la inflación en Argentina, contribuir a que la Argentina se empiece a recuperar productivamente. Si eso lo puedo conseguir, ya voy a estar satisfecho. Martín, un millón de gracias. Yo siempre digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y bueno, y gracias por el compromiso, por estar siempre y bueno, por decir presente en este programa. Así que desde mi lugar, un beso enorme y muchísimas gracias al diputado Martín Tetaz. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, diputado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hacemos ahora un intervalo porque vamos a pasar un aviso y después seguimos con más